Buenas tardes, hoy vamos a ver las rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Ante todo, deben de tener en cuenta qué es una recta. Una recta es una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas ni ángulos. Esta que vemos aquí es cuando se habla de puntos alineados. Y a continuación, esta es cuando tenemos ya la unión infinita de puntos alineados donde se forma la recta. También es muy importante tener en cuenta la dirección de una recta. Recta horizontal, recta vertical, rectas inclinadas. Ahora bien, aquí vemos la inclinación de una recta. Cuando hablamos de rectas verticales, ellas presentan un ángulo de inclinación de 90 grados como muestra a continuación. Y las rectas horizontales son aquellas que presentan un ángulo de inclinación de 0 grados. Ahora sí, vamos a tener en cuenta el concepto de rectas paralelas. Son aquellas líneas que tienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en un mismo punto. Esto quiere decir que ellas pertenecen a un mismo plano, sin embargo, no van a tener un punto común. Aquí vemos un ejemplo de rectas paralelas, pero que son rectas verticales. Aquí vemos otro ejemplo de rectas paralelas que son rectas inclinadas. Y estas de rectas horizontales. Pero como pueden ver, ninguna choca en ningún punto. Ninguna son unidas por un punto. Tenemos que tener en cuenta la representación simbólica de las rectas paralelas, que son signos de dos líneas totalmente verticales. Si esta línea que está aquí yo le tengo un nombre que es A, y a esta B, yo puedo decir que la recta A es paralela a la recta B. Para no escribirlo en palabras, tenemos que utilizar el respectivo símbolo de rectas paralelas. Aquí podemos ver las rectas paralelas en la vida diaria. Miren estas imágenes. También en nuestro entorno podemos encontrar miles de rectas paralelas. En las rectas perpendiculares es cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales, todos de 90 grados. El respectivo símbolo de las rectas perpendiculares es como una T en mayúscula invertida, porque aquí podemos ver que puede formarse un ángulo de 90 grados. Y si a una recta tiene como nombre A y la otra como nombre B, para decir que la recta A es perpendicular a la recta B, lo utilizamos con el respectivo símbolo. Aquí hay varias rectas perpendiculares de diferentes maneras, de diferentes formas. Siempre van a ver aquí ángulos rectos de 90 grados. Aquí miren las distintas maneras como se puede formar una recta perpendicular. Asimismo, como vimos las rectas paralelas en la vida diaria, también la podemos observar en las rectas perpendiculares en una puerta, en las ventanas y en una mesa. Las rectas oblicuas son aquellas que se cortan en un punto, pero no son perpendiculares. Porque en ninguno de estos, aquí donde chocan, forma un ángulo recto de 90 grados. Por eso que son oblicuas. Aquí también vemos las rectas oblicuas en la vida diaria. Al chocar estas espadas, no van a formar un ángulo de 90 y como no lo forman, entonces son rectas oblicuas. Aquí también, en ninguno de
líneas, forma un ángulo de 90 grados. Vamos a ver el ejemplo 1. A partir de la figura presentada, describe de forma breve la relación existente entre las rectas que se indican. Observen bien esta imagen. Esta imagen yo la voy a presentar en cada una de las preguntas para que puedan observarla mejor. Describa la relación existente entre la recta roja y la recta negra. Aquí está la roja y la recta negra. Primeramente tenemos que tener en cuenta los tres conceptos. Rectas paralelas son aquellas, recuerden, que están en un mismo plano pero no tienen un punto en común. Las perpendiculares son aquellas que forman un ángulo recto de 90 grados. Y las oblicuas son aquellas que pueden chocar en un mismo punto, sin embargo no forman un ángulo de 90. Y si estamos hablando de la recta roja y la recta negra, que aquí están, vemos que forman un ángulo de 90. Y es ahí donde podemos describir que la recta roja es perpendicular a la recta negra, porque forma un ángulo recto de 90 grados. Ahora vamos a las siguientes preguntas. Dos preguntas. Aquí también coloqué la misma imagen para que sea fácil de observar. Describa la relación existente entre la recta verde y la azul. Verde y azul. Aquí podemos ver que están en un mismo plano. Sin embargo, la recta verde jamás choca con la recta azul. No tienen ningún punto en común. Eso quiere decir que la recta verde y la recta azul son paralelas, porque ambas están en el mismo plano, pero no tienen punto en común. Ahora la siguiente pregunta. Describa la relación existente entre la roja y la recta azul. La recta roja y la recta azul. Aquí tienen el punto en común. Miren el ángulo que forma, 50. Como no es un ángulo recto, eso quiere decir que son oblicuas. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. Dice que debemos de identificar paralelas, perpendiculares y oblicuas. De la siguiente figura que tenemos aquí a la izquierda, debemos determinar dichas rectas, paralelas, perpendiculares y oblicuas. Pero de este triángulo, vamos mejor a observarlo de esta manera, como dice aquí, como lo debes de visualizar. Trazando como un poquito más las líneas. Tienen que tener en cuenta que este lado es la línea 1, esta es la línea 2, la línea 3 y la línea 2. Miren este cuadrito. Paralelas no se observan, porque todas las rectas, cada lado de ese triángulo, tienen un punto en común. Aquí hay un punto en común, aquí y aquí, por eso que no existen rectas paralelas. En cambio, sí existen perpendiculares. El lado 1 y el lado 2, que está aquí, en este ángulo, forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Por eso que ambas son perpendiculares y mira que utilizaron la representación simbólica. L1 es perpendicular a L2, la línea 1 perpendicular a la línea 2. Y las oblicuas, aquí sí tenemos L1 y L3, porque en este lado no forma un ángulo recto, al igual que L3 y L2, aquí no forma un ángulo recto. En este ejemplo, que va dentro del ejemplo 2, vemos este rectángulo y varios lados, varias rectas. Recta 1, recta 2, recta 3, recta 4 y la 5. Vamos a ver el siguiente cuadro. Observen. La recta 1 es paralela a la recta 2. Miren cómo lo separan con la representación simbólica de las rectas paralelas. Asimismo, como L1 es paralela a L2, también L1 es paralela a L3. L2 es paralela a L3. Aquí estaba L4. Aquí por el cuadrito sale algo tapadito. L4 es paralelo a L5. Mira las perpendiculares. Son todas aquellas que forman el ángulo recto. Aquí
L1 con el L4 que está aquí en esta posición forma un ángulo de 90. También L4 y L3 aquí forman el ángulo. Aquí está L3 y L4. L5 y L3 forman aquí el ángulo. L5 y L1 forman este ángulo. L2 y L4 forman un ángulo. Y así sucesivamente. Y no observamos oblicuas porque no hay ninguna recta, como quien dice, que forma un ángulo diferente a 90. Aquí vemos otra figura y vamos a observar las paralelas. Las únicas líneas rectas que no tienen un punto en común es L2 y L4. Y aquí lo represento. L2 es paralelo, el símbolo, a L4. Ahora vamos a ver las perpendiculares. Las que forman un ángulo de 90, vamos a ver aquí arribita, no forma un ángulo de 90 porque no es un ángulo recto. Aquí como podemos ver, esta inclinación no nos muestra que es un ángulo recto. Sin embargo, esta recta que está aquí totalmente vertical, aquí L2 y L3 sí forman un ángulo recto y L4 y L3 también. Por lo tanto, aquí lo represento en el siguiente cuadro. Espero que hayan comprendido bien el tema y eso es todo. Hasta luego. Recuerden todo sobre las rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.